Listo, creo que ya estoy grabando, ya estoy grabando. Sí, ¿cierto? Ya estoy grabando. A ver. Sí, ahí ya está grabando, listo. Entonces, estudia el universo y cómo se comporta. Buenos días, Jorge Armando, que también saluda allí en el chat. Entonces, digamos que uno como ser humano, uno desde niño, desde muy niño, uno siempre quiere entender las cosas. Y fíjense que los niños son las personas que más buscan entender el mundo que los rodea. Ellos a todos están preguntando por qué. Porque para ellos todo lo que ven es nuevo. Digamos que uno a medida que va creciendo, y es algo un poco triste, me parece a mí, uno a medida que va creciendo, uno va perdiendo como esa curiosidad, va perdiendo como esa imaginación. Para uno todo se vuelve cotidiano, para uno todo se vuelve algo normal del día a día, pero ya uno no se pregunta por qué. Digamos uno, la típica pregunta, un niño pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Sí? Hay razones muy fuertes para hacerse esa pregunta. ¿Sí? El cielo es azul, ¿por qué razón? El cielo podría ser de muchos colores. ¿Por qué el azul? ¿Cierto? ¿Y por qué a veces se ve rojizo? ¿No? Como a las 5 o 6 de la tarde aquí en Cali, el cielo a veces se ve rojizo. ¿Qué hace que tome ese color a esa hora? ¿Por qué toma ese color a esa hora? ¿Sí? Si un niño le pregunta eso a sus padres, seguramente el padre le conteste, no, es que es azul y ya es azul y no pregunte bobadas. ¿Sí? Entonces, realmente, realmente eh, hay explicaciones y todo tiene un fundamento. La física es, digamos, como la respuesta a esas preguntas que nos hacemos. Digamos, ¿por qué se forman los arcoíris eh, cuando la luz impacta las gotas de la lluvia de determinadas formas, se forma arcoíris o se forman prismas en el cielo? Entonces, no solamente eso, sino que digamos que algunos niños a los que les he dado clase, ya cuando están completamente agobiados porque el colegio les ha colocado miles de tareas y porque se dan cuenta que la comprensión de estos conceptos muchas veces no es sencilla, ¿sí? Entonces dicen, no, 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 yo viviría mejor sin la física. Se atreven a hacer ese tipo de afirmaciones. Es que yo viviría mejor sin la física, yo no necesitaría la física para nada en mi vida. Y esa es una afirmación bastante, bastante arriesgada, ¿no? Bastante arriesgada porque prácticamente la física, el estudio de la física y el estudio de la ciencia es lo que ha hecho que la tecnología actual sea la que es hoy en día. La física, como mencionan allí en el chat de la reunión, es la encargada de estudiar y entender la electricidad. Sin ella no entenderíamos nada sobre la electricidad. Y pues es innegable, bueno, más que innegable, es recontra obvia la función que tiene la electricidad en nuestro día a día. Sin ella no podríamos hacer absolutamente nada. Eh, Todo depende de la electricidad para nosotros, tanto la alimentación como nuestra forma de comunicación, como nuestra forma eh, de desplazamiento. Entonces, son demasiadas las aplicaciones que esta materia, digamos, ha tenido en nuestras vidas prácticamente. A pesar de que hoy en día todos disfrutamos de la internet y de los computadores y disfrutamos de muchas comodidades. Realmente se ha llegado a esas comodidades realmente se ha llegado a esas comodidades a través de unos procesos bastante fuertes de estudio. O sea, para tener las comodidades que tenemos hoy en día en nuestra vida cotidiana, tenemos la internet. ¿Qué más que la internet? Es prácticamente el invento más revolucionario
es extremadamente revolucionario de los últimos años, porque la Internet nos permite intercambiar información en cuestión de centésimas, milésimas de segundo. En este momento, yo les estoy dando una clase, estamos en una reunión y estamos separados, todo el mundo está en sus casas, pero aún así estamos transmitiendo esta información. Y a través de la internet se pueden hacer demasiadas cosas que ustedes las pueden atestiguar día a día. Así que, así que sí, el impacto que tiene el estudio de estas personas, o sea, hay personas que han dedicado sus vidas completas al estudio de la física y gracias a esas personas tenemos las facilidades que tienen nuestro día a día. Pero han sido personas que se han sacrificado completamente. Vidas como las de Michael Faraday, como las de Albert Einstein, los físicos que la gente conoce en general, han sido vidas muy complicadas. Y personas que han tenido que sacrificarse muchísimo, muchísimo para entregarnos, digamos, el conocimiento que ya podemos tener libremente hoy en día. Entonces, creo que siguen. Ok, admito aquí. Buenos días, Jairo Hernán. Listo. Y José Álvaro Mosquera Palacio. Ok, entonces, bueno, ya más allá de la introducción de qué es la física y qué estudia, realmente la física lo que estudia, la física tiene un modelo de estudio muy pretencioso, diría yo. Es muy pretencioso. Porque, ¿qué busca, qué busca este estudio? Ese estudio te dice, vamos a entender el mundo, vamos a tratar de entender el mundo, pero vamos a entenderlo desde sus fundamentos. Muchas veces también se dice, vamos a entender el mundo desde su parte más pequeña, desde sus elementos que la conforman. La idea es, si podemos entender los elementos que conforman el mundo, podemos entender el mundo en general. Porque si todo se forma, digamos, pequeñas partículas o pequeñas bolitas, digamos, si entendemos cómo interactúa una bolita con la otra bolita, podemos entender cómo funciona el mundo en su totalidad. Nada más es aumentar el número de bolitas, ¿no? Ese es, digamos, el razonamiento que hay, pero ese razonamiento falla muchas veces. Bueno, sí, digamos que los conceptos son muy amplios. En física, si ustedes buscan sobre física, van a encontrar en internet y en YouTube demasiadas cosas, porque ustedes pueden encontrar que existen conceptos como el de la física cuántica. Y bueno, van a encontrar muchísima gente hablando de física cuántica de muchas cosas diferentes. Les aclaro, no todo lo que encuentran en internet sobre física cuántica va a ser cierto, no todo. Eh, Ustedes en internet van a encontrar que la física cuántica eh, permite curar el cuerpo, curar el alma, permite comunicarse astralmente con otra persona que se encuentra en otra parte. eh, entonces ustedes van a encontrarse con una cantidad de personas que van a decir tantas cosas que realmente no, bueno, realmente algunas tienen fundamentos, otras no. Pero la cosa es que lo que vamos a estudiar aquí es la parte más fundamental. Digamos, vamos a estudiar algunos conceptos, cosas muy básicas, digamos, que nos permitan, digamos, llegar a un punto en el que podamos tener una aplicación práctica. Y la aplicación práctica que nosotros estamos buscando en este momento realmente es poder responder preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos buscando en este momento es básicamente eso, poder responder a preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, vamos a empezar.
diciendo cuáles son los temas que son importantes en, en digamos, en la física clásica, que es lo que se estudia en el ICFES. Entonces, primero mecánica. Mecánica es el área de la física que estudia el movimiento de las cosas, tanto su origen como la forma en la que se da, ¿cierto? Esa parte la estudia el campo que se conoce como mecánica. Ondas es otro fenómeno que se presenta que consiste en que algunas informaciones se transmiten en el espacio. Digamos, la luz que nosotros vemos es una onda, ¿de acuerdo? El sonido que nosotros escuchamos son ondas también. Entonces, es otra parte que es de importancia. Termodinámica. Termodinámica es cómo se transmite energía de un cuerpo a otro a través de un proceso que se llama calor. ¿De acuerdo? Estudia, digamos, como la temperatura y cómo la temperatura fluye de un cuerpo a otro. ¿De acuerdo? Y por último, la electricidad. La electricidad es, la electricidad es un fenómeno mediante el cual interactúan partículas por medio de unas propiedades que se llaman cargas eléctricas. Entonces, tenemos ahí esa información que es la que vamos a ver a lo largo del curso. Primero vamos a empezar con lo que es el área de mecánica. Mecánica se subdivide en tres categorías. Una de ellas es cinemática, que estudia el movimiento de las cosas, pero no su origen. Dinámica estudia el origen del movimiento, cómo se genera un movimiento. Y energías es un método alterno que me permite tener algunas variables a través de unas propiedades de conservación. Entonces, ¿qué es la cinemática? Empecemos por ahí. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. Entonces, lo que queremos estudiar en este caso son las trayectorias, ¿de acuerdo? Entonces, miremos algunos conceptos que son importantes en la cinemática. Tenemos el concepto de posición. ¿La posición qué es? La posición es un concepto que nos permite saber en dónde se encuentra un determinado punto, digamos, ¿sí? O dónde estaba ese punto. Entonces, eh, eso sería, digamos que, a ver, yo puedo hacer un ejercicio, en este momento puedo hacer un ejercicio para mostrarles que el concepto de posición es un poco más difícil de lo que la gente considera. Vamos a hacer todos un ejercicio aquí de pensamiento y voy a preguntar, digamos, preguntémosle a alguien de los que esté conectado algo. Voy a hacer una pregunta. Entonces, digamos, eh, yo le pregunto, digamos, a alguien de los que está conectado, ¿con quién será que hablo? Hablemos con Rosa, que ahorita activó el micrófono. Rosa, ¿puedes activarlo de nuevo, por favor? Sí, profe. Buenos días, Rosa, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias a Dios. Bueno, Rosa, entonces estamos entendiendo en este momento el concepto de posición. Si yo te pregunto a ti, ¿tú dónde estás? ¿Tú qué me contestas? Mm, en mi casa. En mi casa.
¿Tú crees que si le respondes eso a las personas que nos están escuchando en este momento, van a saber dónde estás? No, señor. No. Tendría que dar la dirección de mi casa, ¿no? Tendrías que dar la dirección de tu casa, perfecto. ¿Con la dirección sí podrían llegar? Posiblemente sí, sí, claro. Ok, pero podría ser una cosa, digamos que tú digas, calle séptima con carrera 30, pero hay una cosa que no sabemos. No sabemos tú en qué ciudad estás, Ah, sí, claro. porque resulta que no podemos suponer que todas las personas que estamos conectados están en Cali. De hecho, ya nos dimos cuenta que posiblemente no todos están conectados en Cali. La otra vez alguien habló y esa persona nos estaba hablando desde Perú. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No, señor, creo que yo no estuve en algunas clases porque estuve trabajando. Ah, vale, vale, vale. Entonces básicamente tendrías que dar la dirección, pero tendrías además de dar la dirección, ¿qué más aparte de la dirección tienes que dar para que la persona sepa dónde estás? Mm, la ciudad. La ciudad, ¿cierto? Entonces no solamente la dirección, sino la ciudad. Para una dirección, ¿tú cuántos números necesitas dar? No, la verdad no. Pues el número de la casa, la dirección, la calle, Vale, vale. Entonces, efectivamente, esos serían los números, digamos, el número de la casa, la calle. Bueno, la ciudad. ok, ok, Rosa. Entonces, con eso me ayudaste. Gracias, Rosa, ¿vale? Ah, ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, la cuestión es que, fíjense lo complicado que es de pronto, que si, digamos, yo le digo a Rosa, como le dije, ¿dónde estás? Ella dice en mi casa, pero fíjense que muchas veces definir con precisión las cosas es complicado, porque se necesita dar otras informaciones, como la dirección y toda esta cuestión. Entonces, definir con precisión las cosas no puede ser tan fácil como la gente, como uno podría pensar. Entonces, ¿qué otra cosa decimos? Hablemos sobre el tiempo. El tiempo es un concepto también muy difícil. El tiempo es de los conceptos más complicados que hay. Si yo les digo a ustedes qué es el tiempo, ustedes la mayoría van a decir, yo sé qué es, pero no sé cómo decirlo, ¿cierto? Si yo a cada uno de ustedes que están ahí les pregunto qué es el tiempo, van a decir, bueno, yo sé lo que es el tiempo, pero no sabría describir qué es. Si ustedes incluso le preguntan a un físico, ¿sí? O a una persona o a un filósofo, le preguntan qué es el tiempo, se van a enrollar muchísimo, porque el tiempo no es algo tan sencillo de saber qué es. Uno sabe que el tiempo de alguna manera le permite a uno saber cuánto se demora algo, ¿cierto? Entonces digamos que, ¿cuánto se demora la película del Titanic? No, que se demora como 3 horas. No sé cuánto se demora exactamente, pero creo que se demora como eso. O 3 horas y media, no sé. Entonces, eso que estoy dando ahí es un tiempo. 3 horas, 3 horas y media. Eso es un tiempo. Si yo les digo eso a ustedes, ustedes más o menos van a saber cuánto tiempo tienen que sentarse en una sala para que la película transcurra y se acabe, digamos. Entonces, estamos viendo conceptos. Miremos a ver el concepto de desplazamiento. Desplazamiento, ¿qué es? Desplazamiento es, ustedes se encuentran en un punto inicial, ¿cierto? Y se mueven a lo largo de esta línea azul y llegan a este punto que está acá. Desplazamiento es la posición final a la que llegan menos la posición inicial. O sea, es cuánto fue el recorrido neto. Digamos, si ustedes se fijan en esta gráfica que está acá, el desplazamiento y la distancia en física son cosas diferentes. No son lo mismo el desplazamiento y la distancia. El desplazamiento es cuál es
la distancia neta que ustedes viajan. En cambio, la distancia es la longitud de la trayectoria que ustedes recorren acá. Bueno, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla un momento para ser un poco más específico con lo que estoy diciendo. Ok, entonces vamos a ver. Física. Listo. Entonces, yo ahora entonces que le dije a Rosa, le dije, ¿me darías, cómo me dirías dónde estás? Ella dijo la dirección. La dirección en física se da a través de eh, un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Ya vimos un poco sobre planos cartesianos la vez anterior. Entonces, revisemos un poco qué significa ese concepto. Entonces, vamos a ver un plano cartesiano. Entonces, un plano cartesiano tiene un eje X y un eje Y. Eso lo estuvimos estudiando en una clase anterior. Entonces, esto se llama un plano cartesiano. En la clase de matemáticas. Sí, bueno, para entender física se usan muchos conceptos de matemáticas. Entonces, digamos que un plano cartesiano puede tener, digamos, unas divisiones. Hacia acá, los valores de X son positivos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, digamos que la posición de un objeto, la posición de un objeto, a ustedes se las pueden decir a través de la siguiente configuración. Es 3 metros con 2 metros. Así se describe la posición de un objeto. Entonces, digamos que yo digo, el objeto se encuentra con esta posición. La primera variable que aparece es la variable que me indica la posición en X y la segunda variable que aparece, ¿no ven? Ok, dame un segundo, dame un segundo. Ok, ahí estoy compartiendo la pantalla en general. Creo que ahí se ve, ¿no? Ahí ya se ve. Entonces, la primera variable que aparece es la posición en X y la segunda variable es la posición en Y. Entonces, si ustedes quieren, ahí ya ven eso. Si ustedes quieren eh, decir este objeto qué posición tiene, entonces ustedes dicen lo siguiente, ustedes dicen, en X me desplazo 3 hacia la derecha, 1, 2, 3. Y en Y me desplazo 2 unidades hacia arriba, es decir, 1, 2 unidades. Este punto al que llego, este punto 3, 2, esta es la posición del objeto. La posición del objeto. ¿Ok? Esa es la posición del objeto. Entonces, digamos, esta es la manera como se describe cuál es la posición de este objeto. Ustedes necesitan decir dos números. Digamos, para decir la posición de un objeto en un plano, se necesitan dos números. Uno para la posición en X y otro para la posición en Y.
Listo. Eso es lo que significa la posición. Entonces, bueno, miremos a ver un típico estudio de física, cómo se hace. Digamos que, ok, sigue conectándose la gente, entonces, un típico estudio de física es así. Digamos que yo tengo una persona que solo se puede mover en una dirección. ¿De acuerdo? Solo se puede mover en una dirección, nada más que una dirección. Entonces, digamos que la persona se encuentra aquí. ¿Sí? Allí, digamos que son 0 metros. ¿Ok? Bueno, eh, la posición, vamos a ver otra cuestión importante, y es la siguiente. Digamos que aquí tengo entonces a mi persona. Aquí es 1 metro, aquí son 2 metros, y entonces aquí tengo a alguien. Digamos, tengo a alguien que está allí. Listo. Entonces ahí tengo a alguien. Este, bueno, pongámosle un nombre. Pongámosle el nombre de alguien de aquí. Pongámosle, ese es, eh, ese es Jorge. Aquí tengo a Jorge. Este es Jorge. Listo, Jorge está allí. Entonces, ¿por qué Jorge está allí? Porque ahí está la casa de Jorge. ¿Ok? Ahí está la casa de Jorge. Listo, esa es la casa de Jorge. Entonces, digamos que Jorge tiene que ir a la tienda. La tienda se encuentra más adelante. Se encuentra aquí, a los 8 metros. Entonces, esta es la tienda. Discúlpenme por los dibujos de niños de primaria, pero los hago así, primero porque no sé dibujar y segundo porque necesito que me rinda el tiempo y no me puedo poner a hacer un dibujo por 20 minutos. Entonces, esa es la tienda. Entonces, Jorge tiene una posición inicial aquí y él va a ir a la tienda a comprar algo y la tienda está acá. Y esa es la posición final de Jorge. ¿Ok? Entonces, primero vamos a decir una cosa. Eh, la posición se describe con la letra X. Cuando ustedes les coloquen una X, normalmente están hablando de posición. Ahora, la física se tiene que dar con unidades. Unidades es, yo no puedo decir que la posición de Jorge es 2. Yo tengo que decir unas unidades. Unas unidades es en qué se miden las posiciones. Las posiciones se miden en metros. ¿De acuerdo? Entonces digamos que los metros son como el patrón que me permite a mí saber qué tan lejos o qué tan cerca está alguien. Digamos, yo les digo, yo estoy a 500 de ustedes. Si les digo a 500, ustedes no van a saber si les estoy diciendo que estoy a 500 metros, o a 500 kilómetros, o a 500 millas, o a qué. ¿500 qué? Entonces, todas las cantidades en física toca acompañarla por unidades. Las unidades más comunes son los metros. Los metros se colocan con la letra M muchas veces. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esas son las unidades de las posiciones. Ahora, si yo les pregunto a ustedes entonces, ¿cuál es el desplazamiento de Jorge para ir a la tienda? La pregunta va a ser,
¿Cuál es el desplazamiento de Jorge para ir a la tienda? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué respuesta me dirían ahí? Exacto. Jorge, que es la persona que está implicada en esto, sabe que él se movió 6 metros, ¿cierto? Y César Penilla, César me dijo que son 6 unidades. Eh, no, pues, o sea, está bien que son 6, pero entonces debes precisar que son 6 metros, ¿ok? Porque 6 unidades podrían ser 6 unidades de qué. Entonces, efectivamente, tenemos 6 metros. ¿Cómo sabemos que son 6 metros? ¿Por qué sabemos que son 6 metros? Por lo siguiente. Porque el desplazamiento se escribe con la letra delta X. Delta significa diferencia. Diferencia o resta. Eso es delta, diferencia o resta. Entonces, delta X quiere decir una resta entre la posición final menos la posición inicial. La posición final de Jorge es 8 metros. Y la posición inicial son 2 metros. Así que en total tengo 6 metros. Tengo que Jorge recorrió se desplazó 6 metros. ¿De acuerdo? O sea, si Jorge empezó en 2 metros y terminó en 8 metros, es porque se desplazó un total de 6 metros. Listo. Ahora vamos a poner el siguiente ejemplo. Pongamos otro ejemplo. En este momento vamos a colocar aquí, entonces 0 metros aquí, 1 metro, 2 metros, y otra vez, de nuevo, Jorge se encuentra allí, ¿cierto? Y ahora Jorge va a hacer lo siguiente. Jorge primero va a moverse, aquí va a iniciar, aquí inicia. Primero se va a mover hasta acá, ¿cierto? Hasta los 8 metros. Luego se va a mover de vuelta hasta acá, hasta menos 2 metros. O sea que va a caminar hacia la izquierda, ¿no? Y por último, va a moverse para volver a llegar hasta aquí. Entonces, él vuelve a llegar hasta ahí, hasta los 2 metros. Si les preguntara cuál fue el desplazamiento total de Jorge, ¿qué me dirían ustedes? Si les dijera cuál fue el desplazamiento total de Jorge desde el inicio hasta el final. Profe, buenos Alejandro, días. buenos días. ¿Quién habla? Perdón. Jairo. Jairo, ¿cómo está? Bien, profe, ¿serían 14 metros? 14 metros, dices tú. ¿Por qué crees que son 14 metros? ¿Por qué? Porque primero del 2 al 8 recorre Ajá, 6, sí, luego se va al menos 2, serían los 6 que corrió. sí, Ay, sí, serían 12, ¿cierto que sí? ajá, Porque se vuelve, y luego otros 2 serían 8, más otros 2, 10, sí. y ¿Y cuántos, luego se devuelve. cuántos van hasta ahí? ¿Cuántos van? Ay, no, perdón, van más. Ajá. Van más, me faltaron 6, serían entonces 20 metros. Le Son, hago 6, 6.
6 más 6, 12 más 4, 16, más otros 4, 20. Sí, 20, perdón, me equivoqué, profe. Bueno, pero ahora sí, es que creo que el cálculo de todas maneras no está bien, pero de todas maneras miremos eso, miremos lo que estás diciendo. Ahora Profe, analiza, una pregunta. sí, sí, César, dime. Por ejemplo, cuando él se devuelve, Sí, regresa en la distancia ajá, y en la ajá, recta aparece el menos, ¿hay que hacer sí. la fórmula de menos por más o Sí, algo? hay que hacer esa fórmula, exacto. Sí, Ah, bueno. sí, 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 sí. Dale. Bueno, Entonces, sí, ok, ahí da un resultado entonces. miremos a ver, miremos a ver. Digamos que dejemos que Jairo ahí conteste lo que yo le voy a preguntar. Y era lo siguiente, Jairo. Entonces, mira, eh, el desplazamiento, entonces va a ser lo siguiente, va a ser, Jairo, ¿puedes activarlo o no? Sí, señora, que estoy. Listo. El desplazamiento total, entonces va a ser posición final menos posición inicial. Listo. Ya, La posición final de Jorge, ¿cuál fue? 2 metros. 2 metros. Y la posición inicial, La posición final y la inicial son 2 metros, igual, ¿no? y si yo hago esta resta, ¿cuánto me da esa resta? Le da 0. 0. O sea que, ¿cuál fue el desplazamiento total? 0. O sea, claro, el desplazamiento total fue 0. El desplazamiento es la resta entre el punto final y el punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú vas hasta allá, te devuelve hasta -2 y vuelves otra vez hasta 2, ¿cuánto te desplazaste desde el punto en el que iniciaste? Uy, 0, entonces. 0, claro, porque no, prácticamente no te moviste. Ja. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo aquí con el desplazamiento. O sea, fíjate que el desplazamiento es tú cuánto te mueves desde el inicio hasta el final. Entonces, bueno, si tú haces todo esto que estaba haciendo acá, el desplazamiento total, o sea, cuánto te moviste en total desde el punto inicial, es 0. Y eso yo sé que mucha gente está diciendo aquí, uy, ¿cómo así que es 0? Pero, bueno, sí, es Gracias, porque, profe. vale, vale, en física hay dos conceptos. Un concepto que es el concepto de desplazamiento, que es cuánto es el movimiento total. Y hay otro concepto que es el concepto de distancia recorrida. Distancia recorrida es la longitud de todo el movimiento realizado. Entonces lo que ustedes estaban diciendo, que no lo estaban diciendo tampoco bien, creo, porque habría que mirar eso, no era el desplazamiento de Jorge. Lo que ustedes estaban diciendo en el chat y lo que estaba diciendo Jairo era la distancia recorrida. Es la longitud de todo el movimiento realizado, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Entonces fíjense que hay una diferencia allí en lo que estamos hablando. Entonces es la distancia recorrida, es la longitud de todo el movimiento recorrido. Ahora sí, si yo les dijera cuál es la distancia de Jorge cuando Jorge hace todo ese recorrido que estamos mirando, colocamos la distancia como D. Ahora sí, hagan lo que estaban haciendo ahorita. ¿Cuál es la distancia recorrida en total? No, les aclaro, creo que no. A ver, creo que ninguno le pegó a la respuesta. ¿Sí? No, les aclaro, no son. Alguno dijo 20, pero no, 20 no son. 20 no son. Miren bien cuánto es. Ah, no, 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 perdón, creo. No, no, sí, 20 sí son, 20 sí son. No, soy yo el que parece que no he despertado, no sé qué pasa, pero sí, son 20. No, estoy molestando, ¿no? Son 20, efectivamente son 20. Listo. ¿Cómo 20 metros? Exacto. ¿Cómo sé yo que son 20 metros? Yo, el desplazamiento de Jorge lo puedo decir como 3 desplazamientos, ¿cierto? Yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir
La distancia que recorrió Jorge consiste en un primer desplazamiento, un segundo desplazamiento, delta x2, y un tercer desplazamiento. Fíjense que aquí coloco 1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero. Los sumo todos. En el primer desplazamiento, él recorre 6 metros. Primero se recorren 6 metros. Luego se recorren, ¿cuántos metros se recorren luego? Luego se recorren, ¿cuántos metros se recorren después? El Profe, yo segundo diría que se devuelve 10. 10 metros, exacto. ¿Cómo sacarías esos 10 metros? ¿Cómo lo sacarías como una resta? Esos 10 serían algo así como posición final menos posición inicial. O sea, sería... La posición final son menos 2 metros. Y la posición inicial son 10 metros. Perdón, son 8 metros. Y nosotros ya estudiamos en el otro curso que menos 2 menos 8 nos daba menos 10. Pero como aquí estamos considerando solamente las longitudes, no vamos a tomar el signo negativo al final, sino solamente el positivo. Bueno, eso en física, eso en matemáticas se llama el valor absoluto. Es tomar el positivo. Entonces, aquí lo vamos a dejar como 10. Entonces sería 10 como muy bien mencionó Jairo. Y finalmente, él recorre 4 metros para llegar desde acá hasta acá. En total, tenemos una distancia recorrida de 16 más 4, 20 metros. Efectivamente, entonces fíjense que hay una diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Bueno, hasta ahí se entiende el argumento, sí. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hay dudas hasta ahí? Alejandra Martínez dice que no, que ella no. Alejandra, ¿puedes activar el micrófono para que nos comentes qué duda tienes? Dice que no. Ok, ¿está dañado o algo? No. Bueno, entonces colócanos en el chat qué parte no has entendido. ¿Qué no entiendes de lo que hemos hablado? Estamos esperando, Alejandra. Bueno, Alejandra no nos dice que no ha entendido. Ok, bueno, cuando tengan preguntas así, no duden en hacerlas, muchachos. Si quieren, interrumpan. O sea, yo no tengo inconveniente con que me interrumpan. Si quieren, me interrumpen y profundizamos un poco sobre las dudas que tengan. No tengo ningún problema con que me interrumpan. Entonces, bueno, ya entonces hemos hemos estudiado el concepto de distancia, de desplazamiento. Entonces, continuemos. El próximo concepto que tiene importancia vital es el concepto de... perdón. Antes de eso, aclararles que trayectorias hay de muchos tipos. Un objeto puede moverse a través de una trayectoria recta, ¿sí? Puede moverse a través de una trayectoria circular, como en círculos. Creo que ahí ya hablaron. Se conectó otra persona. Listo. Entonces,
puede moverse a través de una trayectoria elíptica. ¿Qué es una trayectoria elíptica? Es como un círculo alargado. Es más o menos la trayectoria que sigue el planeta Tierra alrededor del Sol. La Tierra alrededor del Sol no se mueve en círculos, se mueve a lo largo de elipses, que son como círculos alargados. También tenemos trayectorias parabólicas, que son como trayectorias como en U, ¿sí? O la trayectoria puede ser cualquier trayectoria que usted quiera, irregular, como el movimiento de una abeja, que primero se va para la derecha, luego para la izquierda, luego para arriba, luego para abajo, y no hay como una trayectoria definida en un total. Bueno, miremos qué es la velocidad. La velocidad entonces es un concepto que ya me relaciona distancia con tiempo, ¿de acuerdo? Entonces digamos que vamos a mirar ahora el concepto de velocidad. Vamos a mirar el concepto de velocidad. Entonces digamos que velocidad, ¿qué significa? Primero, usted lo puede entender, digamos, a través de la fórmula que lo define. Pero a mí no me gusta tanto con fórmulas, pero miremos la fórmula. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Vamos a ver qué significa esa fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Entonces, digamos que vamos a hacer un recorrido. Entonces, ustedes se van el fin de semana, se van de paseo. Entonces, digamos que aquí está Cali, o la salida de Cali. Esa es la salida de Cali. Y van en un carro. Y de nuevo, no les sorprenda que estos dibujos son así. Y entonces ahí tengo el carro. Y entonces, digamos que Cali es 0 kilómetros. Aquí están a 0 kilómetros. Ese es Cali. Y ahora vamos a llegar hasta, digamos que ustedes se van a un paseo y el paseo es en, no sé, toquemos Rosso. Se van a Rosso. Entonces, no tengo ni idea Rosso a qué distancia estará, pero pongámosle 160 kilómetros, ¿cierto? Entonces, ustedes van desde Cali hasta Rosso. No tengo ni idea si ese número que coloqué está bien, pero pongámoslo pues como por dar un ejemplo. Y el tiempo que se demora en llegar ustedes desde Cali hasta Rosso, supongamos que ustedes tardan 2 horas. Entonces, ¿cuál es la velocidad? De acuerdo a esta definición que estamos viendo, la velocidad va a ser entonces, ¿qué va a ser? La distancia recorrida, que en este caso serían 160 kilómetros, dividido entre 2 horas. La velocidad, ¿cuánto va a ser? 160 dividido 2 da 80. Entonces me da 80 kilómetros por hora. ¿Qué significa este número? ¿Qué significa esto? Este valor que estoy sacando aquí, ¿qué significa ese valor? Ese valor significa lo siguiente. Ese número, esa magnitud, significa que el vehículo recorre 80 kilómetros en 1 hora. O sea, relaciona la distancia
corre con el tiempo que tarda en recorrerla. Eso es la velocidad, o sea, ¿qué significa 80 kilómetros por hora? 80 kilómetros por hora que, quiere decir que el vehículo en cuestión va a recorrer en una hora. Cuando ustedes miren su reloj y vean una hora, van a ver que el vehículo ha recorrido 80 kilómetros. Eso quiere decir la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, yo les digo a ustedes este otro ejemplo. Les voy a decir este otro ejemplo. Entonces, otra vez tenemos a Jorge. Aquí está Jorge otra vez. Y entonces, Jorge está corriendo. Él se levantó a trotar. Y Jorge trotando recorre 4 metros por segundo. Cuando yo lo veo, yo digo, ah, ahí está Jorge. Mírenlo. Cuando yo lo veo, han pasado 0 segundos, porque apenas lo estoy viendo. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuál va a ser la posición de Jorge un segundo después de haberlo visto? ¿Cuál va a ser la posición de Jorge un segundo después de haberlo visto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? Yo lo veo ahí. Veo que él se está moviendo hacia la derecha. ¿Cuál va a ser la posición de Jorge un segundo después de que ya lo vi? Eh, 4 metros, dice Jorge. No, no es verdad. No son 4 metros. ¿Qué dicen los otros? Profe, una pregunta. Jorge, ¿a qué velocidad va? Aquí la estoy diciendo, 4 metros por segundo. José Álvaro pone 2 metros, Brandon Rueda pone 2 metros y Jairo pone 8 metros. Pues Bueno, entonces, si es 4 metros por segundo y sí, usted lo mira un segundo después, pues serían como a 5 metros, ¿no? Porque ya ha recorrido uno. exacto, exacto. O sea, muy bien, Alexander dijo el argumento correcto. Si cuando yo lo veo, él está en 1 metro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa una velocidad de 4 metros por segundo? ¿Qué significa esto? Esto significa que, a ver, significa que Jorge recorre 4 metros en 1 segundo. Jorge recorre 4 metros en 1 segundo. ¿No? O sea que si cuando yo lo veo está en 1 metro, después de 1 segundo va a haber recorrido 4 metros. Si él estaba en 1 metro y recorre 4 metros, luego se va a encontrar entonces en 5 metros.
Esa va a ser la idea. Si él se está moviendo con 4 metros por segundo, después de que recorra un segundo, se va a haber movido 4 metros más, ¿no? Digamos que Jorge no se cansa tan rápido, tiene un estado físico más o menos, y yo les digo la siguiente pregunta. Bueno, no, esto no es de estado físico todavía, porque todavía no. Pero yo les digo, ¿cuánto va a haber recorrido Jorge? O mejor dicho, no. ¿Cuál va a ser la posición de Jorge a los 6 segundos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál va a ser la posición de Jorge a los 6 segundos? Ya sabemos la posición a los 0 segundos, ya sabemos al 1 segundo. ¿Cuál va a ser la posición de Jorge cuando hayan pasado 6 segundos? ¿Qué dicen ustedes? Pero yo diría que ¿al qué? Al 29. Al 29, sí. 29. Hay varios que están de Yo acuerdo digo con lo 20. mismo, profe. ¿Por qué 29? ¿Por qué 29? Cuéntenme. Pues se multiplicó los demás, los 6 segundos por cada 4 metros, ¿no? Ajá, ¿y eso cuánto da? Da 24. Y 5 que tenía, 29. Ah, ya. Bueno, hagamos una, Pero hagamos una, después sí uno lo colocó en la otra pregunta, ¿no? hagamos una aclaración. Sí. ¿Cuál va a ser la posición de Jorge a los 6 segundos? Contando a partir a partir de, De los 5 metros. de 1 metro, sí. O sea, sí. 24. Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser la posición final? Exacto, va a ser 25. Perfecto. Ya ahí Jorge ya dio con el chiste de la cosa. Y es eso, y es que en el tiempo, igual a 0, sí, la posición es de 1 metro. Yo puedo hacer una tabla. Hagamos una tabla de esos resultados. Hagamos una tabla. Vamos a hacer una tabla ahí. Exacto, ya ahí Brandon también entendió el concepto. Muy bien. Entonces, en la tabla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el tiempo arriba y abajo vamos a colocar la posición. ¿Ok? Listo. Tiempo y posición. Cuando Jorge inicia el movimiento, está en 1 metro. Cuando tiene 1 segundo, cuando ha pasado 1 segundo, se encuentra a los 5 metros. Bueno, aquí todo lo voy a colocar en segundos y aquí todo lo voy a colocar en metros. Cuando lleva 2 segundos, serían 9. 3 segundos serían 3 segundos serían 13. 4 segundos serían 17. 5 segundos serían 21. Y 6 segundos van a ser 25. O sea que yo podría sacar una fórmula, ¿cierto? La fórmula, fíjense que la fórmula que ustedes están haciendo algunos, unos están diciendo, bueno, muchos sacaron la siguiente conclusión. La conclusión que sacaron fue la siguiente. Dicen, yo quiero saber la posición de Jorge, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 4 metros por segundo, lo multiplico por el tiempo que me están dando, 6 segundos,
y le sumo la posición en la cual arrancó. Esto que está acá es una típica fórmula de física. Las fórmulas de física es la posición final es igual a, fíjense que multiplican ustedes aquí, la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Esta es la fórmula que estamos viendo, es una típica fórmula de física. Posición final igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Entonces yo les pregunto, bueno, va la pregunta ahora sí definitiva. Jorge es incansable. Tiene un estado físico, mejor dicho, que nadie lo iguala. Entonces la pregunta sería, ¿en qué posición va a estar a los... Bueno, no, digamos que no es tampoco tan incansable, pero sí tiene un estado físico bueno, a los 20 minutos. ¿En dónde va a estar a los 20 minutos? Contando desde el punto inicial a 1 metro. Contando desde, sí, contando desde el punto inicial. A los 20 minutos, ¿en dónde se va a encontrar Jorge? ¿Alguien es capaz de hacer esa? ¿Alguien se le mide a saber dónde se encuentra Jorge a los 20 minutos? Profe, yo creo que está a los 721 metros. A los 721 metros. A ver, 721 no, va a estar un poco más, yo creo. Porque, ¿de dónde saca ese número? ¿De dónde saca ese 721, Jairo? Profe, pues Sí. multiplicó cada minuto que tiene 60 segundos, ¿no? Ajá. 60, sí, 60 segundos por 2, por 20 serían 20 minutos, 120, ¿no? Y luego eso lo multiplico por 4, ¿no? Sí, sí, Lo más o menos multiplico la por idea. 4 metros que demora cada segundo y le sumo pues el punto de partida. Bueno, eso está bien. Está más o menos bien, sí, sí. Pero creo que la operación te está quedando mal. Miremos a ver la operación cuánto da. O sea, el procedimiento que me está diciendo Jairo es un buen procedimiento. ¿Sí? Jairo lo está diciendo el procedimiento como es. Sin embargo, creo que está cometiendo un error en el cálculo. De hecho, creo que Ah, sí, profe, qué pena, 4 por 120. ¿Cierto que sí? Serían 480. bueno, aún así hay un error. Listo. Ya te lo digo cuál es. Entonces, Bueno, lo primero que se debe hacer, lo primero que debemos hacer para saber la respuesta a esta pregunta es lo siguiente. Es preguntarnos, tenemos un problema. Me están diciendo aquí minutos y la velocidad es metros por segundo. O sea que no es compatible porque si yo les dije minutos, pero si yo les digo la velocidad en segundos, ya luego es difícil saber cuánto recorre en un minuto. Entonces, lo primero que se debe saber es cuántos segundos hay en 20 minutos. Eso sería lo primero que tendríamos que mirar. ¿Cuántos segundos hay en 20 minutos? Entonces, César me dice 300 metros. Vamos a ver. ¿Cuántos segundos hay en 20 minutos? ¿Nosotros qué sabemos? Bueno, nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos. O
sea que un minuto es lo mismo que 60 segundos. Ahora la pregunta profe, me es... equivoqué, son 1200 segundos. Ahí está, esa es la diferencia, sí señor. Esa es la diferencia. Por 4 serían 4800. Y el 1 metro, en Y el un cual metro, recto, ajá, claro. sería 4801. Sí, sí, me comí un cero. Listo. Esa sí es la respuesta correcta, exacto. Listo. Entonces, exacto, da 4800 más 1, 4801. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir? Les voy a enseñar esto, que eso también lo van a ver, eso también lo van a ver en química. Pero veámoslo así rapidito. Profe, yo te puedo hacer una pregunta. Claro, César, sí, por supuesto. Es que al hacerlo de dos formas, me da Sí. dos resultados diferentes. Ajá, claro. Porque estaba mirando Ajá. cuánto recorre él por minuto. Y si un minuto tiene 60 segundos y lo divide en 4 me da 15 metros, o sea, 15. O sea que serían 15 metros. ¿Está bien o está mal? No. A ver. O sea, A ver. la operación que estoy haciendo es lo siguiente. Sí. O sea, si él recorre 4, o sea, por segundo, ¿cómo es que era? 4 4 metros. metros por segundo. 4 metros por segundo. 4 metros por segundo, no, entonces ahí sí estaba yo lo que estaba diciendo era que por cada 4 segundos recorría 1 metro. No, eso es Entonces, diferente. primero me dio 300, ya después dije, no voy a cambiarlo, y me dio Claro. 4800, más el 1 o 4801. Entonces, Vale. si yo lo quisiera hacer por los minutos, ¿cómo sería? Por los minutos. Sí, Porque uno tiene Ajá. como interiorizado que son 60 segundos, pero en la distancia que corre son 4 metros por segundo. Esa es la que tenemos. 4 metros por segundo, o sea que multiplicaríamos 60 por 4. 60 por 4. ¿Sí? ¿Llegaríamos al mismo resultado? O sea, lo digo porque tenemos interiorizado la parte de 60 segundos. Sí. Vale, déjame que yo creo que en 5 minutos te respondo la pregunta con lo que estamos haciendo, ¿vale? Listo. Entonces, a ver, la pregunta entonces es, yo quiero saber entonces cuántos segundos hay en 20 minutos. La forma como se hace la conversión, esto lo van a ver en química también, se llama factor de conversión, que es que ustedes colocan 20 minutos y colocan la siguiente fracción. Ustedes saben que un minuto tiene 60 segundos. Entonces colocan la fracción así, 1 minuto 60 segundos. Entonces, 1200, exacto, 1200. Entonces, lo que hacen aquí es que colocan minutos abajo para que se cancelen con los minutos de arriba. Entonces, minutos con minutos se cancelan y me queda 20 por 60. O sea que me queda 1200 segundos. Entonces ya sé que 20 minutos son 1200 segundos. O sea que ya puedo usar la fórmula. Ahora sí puedo usar la fórmula. Ahora sí. Ahora sí puedo usar la fórmula. Entonces usemos la fórmula. ¿La fórmula qué dice? La fórmula dice que la posición final es igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Entonces, velocidad, ¿cuál era? La velocidad era 4 metros por segundo. El tiempo, ahora sí lo puedo colocar. 1200 segundos. Yo no lo podía colocar antes. Yo no podía colocar 20 minutos. Porque aquí está minutos y aquí está segundos. Esas dos cosas no se pueden relacionar la una con la otra. Yo no puedo decir cuántos minutos, o sea, minutos o segundos no lo puedo hacer. Entonces debo colocarlo
con segundos. Entonces coloco 1200 segundos. Aquí, fíjense que los segundos se están multiplicando y aquí los segundos están dividiendo. Se cancelan los segundos. Y aquí debo sumar más la posición inicial. La posición inicial era de 1 metro. Entonces aquí me queda 4800 metros más 1 metro. O sea que la posición final de Jorge, después de haber corrido por 20 minutos, son 4801 metros. Esta sería la respuesta para la posición final de Jorge. ¿Ok? Esa es la respuesta para la posición final de Jorge. Esa sería la respuesta. Entonces, fijémonos que, bueno, a mí también me estaba preguntando ahorita, César me estaba diciendo, bueno, pero ¿qué pasa si yo lo hago con un cálculo diferente? Creo que le entendí a César que él quería usar directamente los minutos, ¿no? César, ¿puedes hacerlo de nuevo? Sí, ya lo hice y me dio, profe. ¿Cómo es el método de César? Vamos a mirar César cómo lo hace. Entonces, Bueno, la pregunta dice que él recorre 4, ¿cómo es que es? ¿Me la vuelve a decir, por favor? 4 La- metros por segundo. 4 metros por 4 segundo. metros por segundo. Sí, Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Yo lo que sí. hice fue, el minuto tiene 60 segundos y lo multiplico por 4, porque es lo que recorre la distancia por minuto Ajá. por segundo. Entonces, Sí. multipliqué 60 por 4, me da 240. Ajá. 60 por 4, o sea, como ya miro cuánto él hace de distancia por minuto, fue lo que ya saqué. Ah, vale. Sí, Primero sí, sí. no tenía cuánto, tengo cuántos segundos. Ok. Ahorita voy Ok. a sacar cuánta distancia hace él por minuto. Ok. Entonces, por minuto él me recorre 240 Ok. y lo multiplico por 20 minutos, me da 4800 Ok. más el punto de inicio, Sí. 4801. Sí, es lo mismo, sí. O sea, César dice lo siguiente, César dice, el problema lo voy a dividir por partes. Él dice, primero voy a saber cuánto recorre Jorge en 1 minuto. Entonces, él dice lo siguiente, él dice, si Jorge recorre 4 metros en 1 segundo, 4 metros en 1 segundo, entonces en 60 segundos va a recorrer 4 por 60. Se cancelarían aquí los segundos, me daría 240 metros. Entonces, él dice lo siguiente. César continúa, dice, ya sé cuánto recorre en 1 minuto. Entonces, en 20 minutos va a recorrer. Fíjense que César siempre usa la estrategia divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Él siempre hace problemas chiquitos y luego los va juntando los resultados. Lo mismo hacía con el porcentaje, ¿no? Entonces, aquí sería, si recorre 240 metros en 1 minuto, entonces ya él dice, bueno, entonces serían 240 metros por 20, para saber en 20 minutos cuánto recorre, 4.800 metros. Y ya luego yo sabía que él arrancó desde 1. Entonces la posición final va a ser los 4.800 metros y súmele el 1 metro en donde inició.
Ese es el razonamiento de César y claro, también da la respuesta. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, muchachos. Piensen en diferentes maneras de hacer lo mismo. Eso o sea, porque es que el ICFES es de eso. El ICFES es de ustedes llegar, de ustedes enfrentarse a un problema y saber cómo lo pueden llegar a resolver. Yo les expliqué a ustedes la manera estándar, la manera como cualquier profesor de física le explicaría lo mismo. Pero fíjense que ustedes pueden pensar en formas alternas de llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, ya vimos entonces un problema común de física. Esto es un problema común de física. Los problemas de física son así. Tienen una fórmula, tienen un concepto y lo aplican. Miremos cómo se grafica esto que aparece acá. Vamos a mirar cómo se grafica eso. Vamos a mirar gráfica de función gráfica de posición contra tiempo. Vamos a mirar esta gráfica. ¿Cómo se da esa gráfica? Entonces, esta gráfica, vamos a ubicar esto en el plano cartesiano. Vamos a ubicar esto en el plano cartesiano. Entonces, generalmente estas gráficas se dan de la siguiente manera. El eje vertical se coloca las posiciones y en el eje horizontal se colocan los tiempos. Posición, tiempo. Entonces, bueno, voy a hacer como algunos puntos aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hagámoslo hasta aquí. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Entonces, tendría esto. Ok. Y aquí entonces tengo, ¿cómo así? 1, 2, 3, 4. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo se hace una gráfica de estas? Una gráfica se hace de la siguiente manera. Yo sé que para el tiempo cero tengo una posición de 1 metro. Entonces, tiempo y 1 metro. ¿Ese punto dónde va a estar? Ese punto va a estar 0, aquí está el 0, y subo 1 metro. O sea, este tiempo va a estar aquí. Miremos cuál otra tengo. ¿Qué otra tengo allí? Para 1 segundo estoy en 5 metros. Para 1 segundo estoy en 5 metros. En 1 segundo estoy en 5 metros. 1 segundo horizontal, 5 en vertical. Fíjense aquí, 5 y aquí 1. ¿Ok? 2 segundos estoy en 9 metros. 2 segundos estoy en 9 metros. Entonces, 2 segundos tengo 9 metros. Sería aquí. Y subo hasta acá. Entonces, 2 segundos estoy en 9 metros acá. ¿Cuál otro? Tengo, sigamos. Tengo, sigamos. Listo. 3 segundos
3 estoy en 13 metros. 3 segundos que estoy en 13 metros acá. Listo. Fíjese que la unión de estos puntos, ¿qué me da? ¿Qué me da la unión de estos puntos? Me da una línea recta. La unión de los puntos me da esta línea. ¿Sí? Entonces, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que en este caso, la gráfica de posición, en este caso la gráfica de posición, tiempo, me da como resultado una línea recta. ¿Ok? Pues así se hace una gráfica de posición-tiempo. Listo, muchachos. Entonces, bueno, espero que esta parte haya estado clara. Ya tenemos ahí una parte importante ya avanzada. Listo. Ya sabemos qué es la velocidad. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración es cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, miremos qué es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Profe, ¿Sí? ¿Jairo? sí, yo le iba a decir eso, que la línea ahí en ese momento era recta, Ajá. porque conserva la velocidad, la aceleración, por decirlo igual, en cada segundo. Si él entre segundos disminuyera la velocidad, la línea fuera totalmente diferente. Eso, exacto. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Es correcto lo que dices. Ajá. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿la aceleración qué es? La aceleración es cuando ya la velocidad cambia. Entonces, la aceleración es cómo cambia la velocidad final menos velocidad inicial, en el tiempo, sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la aceleración. ¿Cómo cambia la velocidad con el tiempo? A ver. ¿Cómo sería entonces esta cuestión de aceleración? Entonces, sería de la siguiente manera. Digamos, supongamos el mismo vehículo. Vamos a suponer el mismo vehículo. Ustedes van contentos en su paseo para Roswell, ¿no? Van contentos para allá. Entonces, digamos, ustedes van aquí y resulta que aquí la velocidad del carro era de 20 metros por segundo. ¿Sí? Pero la persona que va manejando va tan contenta que en 4 segundos, 4 segundos después, resulta que ya va a una velocidad más elevada. 4 segundos después va a ir a una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces está acelerando, porque su velocidad está aumentando. Aquí va a una velocidad bien, ¿sí? Pero resulta que aquí se emocionó porque le pusieron su disco de Silvestre Dangond. Entonces va mucho más rápido, lo cual no se debe hacer, lo cual, bueno, no se debe andar tan rápido. ¿Para qué? Uno tiene que llegar
a las partes a las que va a una velocidad normal, porque pues ¿para qué uno va a arriesgar su vida por una canción de Silvestre Dangond sobre todo? ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración? La aceleración, entonces, de acuerdo con la fórmula que tenemos, va a ser 60 metros por segundo menos 20 metros por segundo, la velocidad final menos la velocidad inicial, sobre el tiempo, sobre el tiempo. El tiempo serían 4 segundos, ¿no? Eso fue lo que pasó allí. ¿Qué me va a quedar esa operación? ¿Qué me queda esa operación, muchachos? Colóquenme ahí en el chat qué me queda esa operación. 10 metros cada segundo, ¿no? Una Exacto. aceleración. Esa sería la aceleración, perfecto. Sería 60 menos 20 daría 40, ¿no? 40 metros por segundo. Y sería 40 dividirlo entre 4. Entonces 40 dividido entre 4 me da 10, como contesta bien, muy bien ahí el compañero. La aceleración sería 10 y sería 10 metros. Las unidades que quedan aquí son unas unidades un poquito raras. Las unidades de la aceleración son un poquito raras. De una vez se las digo. Si ustedes en la ley de la oreja, les queda metros arriba y acá abajo les queda segundo por segundo. Segundo por segundo es segundo al cuadrado. ¿Sí? Las unidades de la aceleración se llaman así. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Así se lee, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esta cantidad metros sobre segundo al cuadrado? Mejor dicho, yo les hago la siguiente pregunta. Les voy a hacer otra pregunta de las mismas que les he hecho. En el tiempo t igual a 0, vemos a Jorge moviéndose en el carro a una velocidad de 20 metros por segundo. Jorge, sin temor por su comportamiento, sigue acelerando de la misma manera. ¿A qué velocidad, mejor dicho, qué velocidad tendrá eh, 6 segundos después? ¿Qué creen ustedes allí, muchachos? ¿Cuál va a ser la respuesta de a esta pregunta? Pues ahí sería 140 metros por segundo. 140 metros por segundo. ¿Por qué dices eso, Alex? Pues Porque según dice ahí, dice Jorge sin temor por su comportamiento sigue acelerando de la misma manera, o sea, se aceleraría 20 metros por segundo, ¿no? no, porque la aceleración ya está fija, ya está dada. 10 metros por Ah, estamos segundo hablando del cuadrado. 10. Sí. 10, ajá. Ah, entonces ya, entonces serían 60, serían 80 metros por segundo. Esa sería la razón. Esa es la explicación. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí Alexander dio con el chiste de la pregunta. Entonces, la manera de darnos cuenta de eso sería la siguiente. Sería
primero que todo, ¿qué significa? Pregunta, ¿qué significa una aceleración de 10 metros sobre segundo? Bueno, no sé aquí hacer el cuadrado. Ok, vamos a hacer el cuadrado aquí. Bueno, ahorita lo coloco a mano. Me disculpan ahí esa parte. Una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado. César, listo. Ya te explico ahí con cuidado eso. Ya estamos explicando con cuidado. Entonces, ¿qué significa una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado? Listo. ¿Qué significa eso? Aquí 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso, ahí ya le coloqué el cuadrado. Entonces, significa respuesta. 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 Quiere decir que su velocidad aumenta en 10 metros por segundo en cada segundo. Por cada segundo que transcurre. ¿Ves? Entonces, eso quiere decir la aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa lo siguiente. Ok, aquí me quedó algo raro, déjenme lo corrijo. Significa lo siguiente, significa en el tiempo igual a 0, la velocidad de Jorge es de 20 metros por segundo. ¿Listo? En el tiempo igual a 1, sabemos que la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que después de un segundo, la velocidad va a aumentar 10. Es como va a aumentar 10, va a ser de 30 metros por segundo. Después de 2 segundos, va a aumentar otros 10. O sea que va a ser de 40. 3 segundos, aumenta otros 10. La velocidad es de 50. ¿Hasta qué segundos tenemos que llegar? Hasta 6, ¿no? Ok. 4 segundos va a ser 60. 5 segundos, la velocidad 70. Y 6 segundos, la velocidad va a ser 80. ¿Cómo se puede hacer esto con una operación, con una fórmula? La fórmula sería la siguiente. Entonces, fórmula. La fórmula va a ser, si yo quiero saber la velocidad final, entonces, ¿qué hago? Multiplico la aceleración por el tiempo, o sea, 10 por 6, y le sumo la velocidad inicial. En este caso, la velocidad final, ¿qué va a ser? Fíjense que esa fue la operación que hizo Alexander. Alexander dijo, pues son 6 segundos, y fíjense, él ¿qué fue lo que me dijo? Ustedes lo pueden revisar, si no me creen, lo pueden revisar en la grabación. Él dijo, entonces cojo 10, lo multiplico por el tiempo, 6, y le sumo la velocidad inicial que llevaba, que era 20. Entonces, fíjense que aquí tengo segundos y segundos al cuadrado. El cuadrado se me cancela con un segundo. Entonces me queda 10 por 6, 60. 60 metros por segundo. Más 20 metros por segundo. Y entonces me queda que la velocidad final es de 80 metros por segundo. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Entonces, pregunta. Ok. Jorge no se ha enterado que conduce el auto de los hombres de negro. O sea, tiene tecnología alienígena ese auto. Sigue acelerando. Y sigue acelerando a 10 metros por segundo cuadrado. Coloquémosla así porque no sé colocar el cuadrado aquí con el teclado. Al cabo de 4 minutos, ¿cuál va a ser su velocidad? Respondan a esa pregunta, muchachos. Háganla en su cuaderno y me dicen cuál va a ser la respuesta a esa pregunta. 2480. 2480. Bueno, yo no lo he hecho tan rápido. Entonces, escríbelo ahí en el chat y ahorita lo comprobamos. Yo creo que sería 4.000, perdón, 2.400, sí, más los 80 que ya llevaba, claro. No, pero aquí, bueno, hagamos aclaración. Contando, empezando a contar los 4 minutos desde el tiempo cero. No desde que llevaba 80, sino desde que empezó a contarse el tiempo. Entonces serían sumarle los 20, ¿no? Eso sí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto me dices? 2.420, ¿no? 2004, sí señor. Esa es la respuesta. ¿Ok? Sí. Entonces, la respuesta, no sé si todos pueden llegar a esa respuesta de esa misma manera, sería, tengo 4 minutos. Entonces, 1 minuto tiene 60 segundos. O sea que 4 minutos son 4 minutos son 240 segundos. Listo. Entonces, porque se cancelan los minutos, ¿no? Se cancelan aquí minutos. Listo. Entonces, tendría que la velocidad final de Jorge va a ser, ojo, aquí estoy ya inventando números, por eso coloqué que el carro de los hombres de enero, porque pues, obviamente, estas velocidades ningún carro normal la alcanza, digamos. Entonces, la aceleración sería 10 metros sobre segundo cuadrado por 240 segundos, más la velocidad inicial, que eran 20. Esa es la operación que acaba de hacer Jairo. 240 por 10 da 2400 metros por segundo, más 20 metros por segundo. Eso me queda 2420 metros por segundo. Yo no estoy colocando diapositivas. Me coloca, a ver, ¿quién? Alejandra Martínez.
que salen muy lentas las diapositivas, pero en este momentico yo estoy escribiendo en el tablero, Alejandra. No sé si estás viendo el tablero. Alejandra, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Ah, el tablero. Pues yo estoy escribiendo despacio también, ¿no? Puede ser eso, o sea, no, tampoco estoy escribiendo así rapidísimo, no. Bueno, sí, ok. Vale, listo. Entonces, esta sería la velocidad final. Esta es la velocidad final de Jorge en su auto de Hombres de Negro. Listo, entonces, ya tendría entonces la manera de encontrar velocidad y ya sabemos qué significa la aceleración. La aceleración es, aquí ya vuelvo a diapositiva, Alejandra. Ya voy a volver a diapositivas. Es la relación entre velocidad y tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primer tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Ah, vale, ya las ve Alejandra, perfecto. Listo, entonces, movimiento rectilíneo uniforme es cuando los objetos tienen velocidad constante. Como el primer caso, que decíamos que Jorge estaba corriendo, entonces ese tipo de movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Se caracteriza porque la persona recorre el mismo desplazamiento en los mismos tiempos. Entonces, en tiempos iguales se recorren distancias iguales. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme, que siempre se recorre la misma distancia en la misma cantidad de tiempo. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica, ok, creo que aquí sí se me trabó el computador. A ver qué pasó ahí. Ah, listo. Digamos, el carro que está acá, en un segundo recorre 8 metros. En otro segundo recorre otros 8 metros. En otro segundo recorre otros 8 metros. Entonces siempre recorre 8 metros cada que pasa un segundo. Si ese es el caso, entonces estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Si siempre que pasa un segundo está recorriendo 8 metros. En ese caso, entonces estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Ya vimos las gráficas de cuando la velocidad es constante. Las gráficas, digamos, aquí tenemos dos gráficas, una azul, una roja. La roja es cuando las velocidades son positivas. Cuando las velocidades son positivas, el objeto en la gráfica va hacia arriba. Cuando las velocidades son negativas, la gráfica va hacia abajo. ¿De acuerdo? Digamos, aquí tenemos otro caso de un niño en una bicicleta. ¿Sí? Si la posición inicial es de 10, la gráfica es una recta que empieza en 10. Si la posición inicial del niño es menos 10, entonces la gráfica empieza desde menos 10. La gráfica es la misma, pero esta de la izquierda inicia en 10 y esta de la derecha inicia en menos 10. ¿De acuerdo? Ahora la velocidad para los dos casos va a ser de 20. O sea que la gráfica de velocidad va a ser una línea horizontal. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, muchachos? Porque a ustedes en el ICFES les van a colocar muchas gráficas. En la parte de física va a ser mucho de gráficas. Entonces, ustedes tienen que mirar la gráfica y de acuerdo a la gráfica saber qué movimiento es. Entonces, les digo de una vez la clave. Si la gráfica es posición-tiempo y es una línea recta, entonces, se tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Una línea recta en gráfica posición-tiempo es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora miremos qué sucede cuando acelera. Se llama movimiento uniforme acelerado cuando se tiene aceleración constante.
Miremos el primer caso de la gráfica. Si tenemos aceleración positiva, aceleración mayor que 0, el objeto está aumentando su velocidad. Eso significa aceleración positiva. Aceleración negativa quiere decir disminuir la velocidad, o sea, frenar. Podemos ver en la gráfica de arriba que el objeto está aumentando la velocidad y en la gráfica del medio está disminuyéndola. En la gráfica de abajo, el ciclista, la aceleración es 0. En ese caso, la velocidad permanece constante. La velocidad no aumenta ni la velocidad disminuye. Cuando la aceleración vale 0, la velocidad permanece constante. En este caso, es como el caso que veíamos ahorita, como el de Jorge. La aceleración es constante, entonces él siempre aumenta la misma velocidad en el mismo tiempo. Entonces, si pasan 2 segundos, pasa de 10 a 25. Aumentó 15. Si pasan otros 2 segundos, pasa de 25 a 40. Aumentó otros 15. Si pasan otros 2 segundos, aumenta de 40 a 55. Entonces, cuando se presenta eso, tenemos movimiento uniforme acelerado. O sea que se aumenta la misma cantidad de velocidad en la misma cantidad de tiempo. Listo. Y aquí tenemos las ecuaciones del movimiento acelerado. ¿De acuerdo? Las ecuaciones del movimiento acelerado. Las gráficas. Y con esto acabamos. Ya luego vemos caída libre. Las gráficas. Una gráfica de movimiento uniforme acelerado en posición tiempo siempre va a ser una gráfica curva. Ahora, la gráfica velocidad-tiempo va a ser recta. Y la gráfica aceleración-tiempo va a ser una línea horizontal. Entonces, de acuerdo al tipo de gráfica, ustedes pueden saber qué tipo de movimiento tienen. Si es una gráfica curva, posición-tiempo, es un movimiento acelerado. Si es una gráfica recta, es un movimiento acelerado. Y si es una gráfica horizontal, en aceleración-tiempo, es un movimiento acelerado. Ok, listo, muchachos. Entonces yo creo que ya los voy a dejar descansar para que retomen energías y a las 11 de la mañana ya esos conceptos que hemos entendido los apliquemos a problemas tipo ICFES. Si han entendido lo que hemos visto hasta el momento, entonces es genial porque ya los problemas los van a poder entender de una manera más sencilla. Fíjense que me he demorado un poquito porque he estado construyendo en ustedes todos los cimientos de los conceptos importantes: tiempo, velocidad, aceleración. Si ustedes interiorizan eso, lo que sigue de aquí en adelante en física les va a parecer más sencillo. Entonces, nos veríamos a las 11 de la mañana, muchachos, ¿de acuerdo? Y continuaríamos con la parte de caída libre. Entonces, de acuerdo con eso, ¿qué preguntas tienen? Sí, bueno, Catherine, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Bueno, vamos ya a descansar un ratico. Profe, una preguntita. Claro. Por ejemplo, en cuanto al problema que estamos resolviendo ahora de 2.420 metros por segundo, ¿Sí? nosotros vamos en estas clases a hacer la conversión, digamos, tan metros por segundo, hacerlo a kilómetros por hora. No necesariamente. No, digamos que aquí fue un ejemplo porque las unidades de metros por segundo son las unidades son las principales del sistema internacional, ¿sí? Pero digamos que si es metros por segundo o kilómetros por hora te lo va a decir el mismo problema. O sea, la idea de nosotros al final es hacer problemas tipo ICFES. Entonces, enfrentarnos con lo que nos salga. Si nos sale en metros, pues lo hacemos en metros. Y si lo hacemos en kilómetros, pues lo hacemos en kilómetros. ¿De acuerdo? Es enfrentarnos con las unidades que nos coloque el problema de la pregunta. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, César, Ahorita cuéntame. siempre nos van a dar los valores de a cuánto va
por decir así, hacia la distancia o hacia la longitud, siempre nos van a dar los valores o realmente a veces no se dan los valores. Pues ahorita cuando estábamos haciendo eso, pues yo no entendía que no sabía que había que tomar del 10. Como usted generó la pregunta, haga este problema y arrancaba desde cero y yo decía, pero bueno, y entonces... ¿Cuál problema? ¿Este de la aceleración 10? No, no, suele otro poquito. No, hacia abajo, al revés. Al revés. Sigue. Donde dice las unidades. Ahí dice, el tiempo cero. Vemos a Jorge moviéndose en un carro a la velocidad de 20 metros. Jorge sin temor por su comportamiento acelerado, en la misma manera, la velocidad es 6 segundos después. Pero, por ejemplo, ahí yo no sabía que eran los 10. Yo no lo pude hacer hasta que usted comenzó otra vez a formularlo. Pregunta mía es, ¿siempre nos van a dar por decir ese valor? Usted ya lo dibujó después. Entonces yo ya dije, bueno, pero yo me quedé solamente en la pregunta y no tenía ese valor. ¿Van a aparecer preguntas de esa manera o realmente sí, no? O sea, lo que pasa es que sí aparecen así, digamos, en el sentido de que dice, sigue acelerando de la misma manera. O sea, la clave está en esta frase. Sigue acelerando de la misma manera. O sea, aquí lo que te estoy diciendo, o lo que te va a decir una pregunta normalmente, es, sigue acelerando de la misma manera. O sea, ¿de cuál? O sea, aquí te están diciendo, ya te dije esto, usa lo que ya te dije. Esta frase que está aquí te está diciendo eso, sigue acelerando de la misma manera. ¿De cuál manera? De la manera como ya hemos visto, esos 10 que están acá. Claro, entonces uno queda ahí y yo dije, bueno, y si no me dice cuál, entonces no sabía cómo. Sí, o sea, la clave con algunos problemas de física y también de matemáticas, pero yo diría que un poco más en física, es que hay ciertas palabras clave que tienen como unos contenidos, digamos, van a ver más adelante que se van a encontrar con palabras como permanece en reposo. ¿Qué significa eso de reposo? En este caso yo te dije acelerando de la misma manera. ¿De cuál manera? ¿Cierto? O sea, aquí con eso ya te estoy diciendo, ya te dije cuál era la aceleración. Entonces es como que ustedes de ahora en adelante tienen que acostumbrarse a que hay ciertas partes dentro de la oración que les van a decir informaciones muy importantes. ¿De acuerdo? Dale. Sí. Dale, Bueno, gracias. vale, César, listo. Entonces hablamos entonces a las 11 de la mañana y si quieren seguimos discutiendo un poco sobre lo mismo. Bueno, nos vemos entonces más tarde, muchachos. Que estén bien. Hasta luego y hablamos ahorita en un rato.